están? Muy buenos días. Bienvenidos esta mañana a la conferencia gremial COVID-19, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta mañana abordaremos temas como las normas y lineamientos para la prevención del contagio del COVID-19 en el centro de labores. Nos acompaña en esta conferencia Adriana Tapia, de la empresa Pricewaterhouse. Ella es gerente del área laboral, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduada con honores, y su práctica se concentra en el planeamiento preventivo y estratégico de riesgos laborales, negociaciones colectivas, fiscalizaciones en materia laboral, contrataciones y desvinculaciones laborales, y otros proyectos relacionados con la gestión del capital humano. Antes de cederle el paso a Adriana, quiero indicarles que durante la ponencia podrán ir realizando sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Adriana por tu presencia, y te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a conversar sobre la seguridad y salud en el trabajo durante esta época de COVID-19 y también lo que se viene un poco durante este espacio ya de reactivación que estamos viviendo, esta nueva convivencia en la que ya estamos inmersos, ¿no? Y qué implica todo eso y las responsabilidades que tiene el empleador. Como les decía, vamos a conversar un poco sobre seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver un poco el contexto, cómo estamos, y sobre todo esta obligación del registro de plan de vigilancia, cómo ha estado cambiando esta situación y esta obligación a lo largo de todo este tiempo primero de confinamiento y luego ya de reactivación. ¿En qué contexto estamos? ¿Cómo está la data del MINSA sobre COVID-19? Y sobre todo sobre el registro del plan de vigilancia, ¿no? ¿Cuántas empresas han registrado hasta la fecha su plan de vigilancia? Acá podemos ver una data que está actualizada ayer, ¿no? De el registro del plan de vigilancia. Vemos, por ejemplo, que 116.742 empresas han registrado sus planes de vigilancia. Tenemos un registro de 111.407 empresas de planes aprobados de esta cantidad de empresas que registraron su plan de vigilancia, y ya más precisamente respecto al sector producción, 63.740 registraron sus planes, y de estas 63.748 tenemos algunas que también tienen sus planes aprobados, ¿no? Además tenemos una cantidad, eso nos arroja un porcentaje de empresas que tienen una aprobación de planes, que aproximadamente estaríamos dentro del 86% de planes aprobados, ¿no? La normativa sobre planes de vigilancia ha ido cambiando un poco, ¿no? Inicialmente fue un poco más exigente, definitivamente al inicio había una mirada desde el sector salud de mucha protección. Digamos que hoy se mantiene, pero ha flexibilizado también algunos aspectos, ¿no? Además, al inicio todavía estaban intentando entender cómo se iba a hacer el manejo de esta situación. Recordemos que al inicio, además, no todas las empresas estaban funcionando aquellas que brindaban servicios esenciales. Entonces, la mirada estaba más enfocada en estas empresas que brindaban servicios esenciales, y por lo tanto estaban mucho más expuestos los trabajadores, porque claro, estaban más expuestos porque todavía no había una situación en la que estaban todos confinados, ¿no? Entonces teníamos esta primera resolución ministerial de la 239, que fue la que estuvo rigiendo hasta hace muy poco, digamos, el manejo de cómo iban a ser la situación de protección de los trabajadores en el centro de trabajo, de prevención y de protección frente al COVID-19. Y esta fue luego modificada en parte por la 265 y la 283 del MINSA, ¿no? Que básicamente es el ente que está encargado de regular todos los temas vinculados a salud, aun cuando trabajo es el sector encargado de los trabajadores, del personal de trabajo, ¿no? Salud siempre, en este caso, y sobre todo porque la emergencia sanitaria está vinculada a la ley de salud, el sector salud es el encargado de velar por
esta normativa, ¿no? Aquí yo me detengo solo un minuto para hacer una diferencia importante, que si bien no está vinculada específicamente con el plan de vigilancia, sí tiene una importancia relevante en todas las normas que se han estado emitiendo durante toda esta época de la pandemia, ¿no? Y la quiero hacer porque ha habido mucha confusión y incluso a este momento sigue habiendo esa confusión, ¿no? Entonces, yo les decía que toda esta normativa que ha estado cambiando, que empieza con la 239, que fue cambiando hasta modificándose la 238, y hoy ya ha sido totalmente modificada por la 448, derogada totalmente la 239 por la 448, que es la que vamos a revisar, hay una base importante teórica que tener en cuenta, ¿no? Y es una diferencia importante que no hay, respecto al cual todavía no hay claridad, y que sí me gustaría aclarar, porque veo que hasta el momento todavía hay desinformación al respecto. Este punto es la diferencia entre emergencia sanitaria y estado de emergencia. Hasta el momento escucho todavía que no hay una claridad sobre este punto. Y sobre eso sí quería solamente hacer una pausa para señalar la diferencia, ¿no? La emergencia sanitaria está en base a la Ley General de Salud, ¿sí? Y se declara cuando existe una situación de riesgo o de daño elevado a la salud pública. Esto le permite al Estado tener la capacidad de dar una respuesta al sistema de salud cuando el sistema de salud es insuficiente. Como consecuencia, se puede dar acciones que puedan frenar los efectos de la emergencia sanitaria, ¿no? Como por ejemplo, cierre de fronteras, suspensión de actividades, en este caso centros educativos, limitación de aforos de lugares públicos, ¿no? Determinadas medidas que pueden ayudar o incluso la limitación de los aforos de los centros de trabajo también para ayudar a mitigar esta situación. El estado de emergencia, a diferencia de la emergencia sanitaria, porque en el marco de la emergencia sanitaria, además que se permite que sector salud regule ese tipo de normas que estamos revisando, que vigilan la salud de los trabajadores dentro de las instalaciones, ¿no? De su centro de trabajo. El estado de emergencia es constitucional, es una potestad que tiene el Estado a nivel constitucional, y eso se da por una circunstancia grave que afecta a la vida de la nación. Aquí lo que vemos y se da como circunstancia es una restricción o suspensión de derechos, ¿no? Y lo que genera es situaciones como, por ejemplo, la cuarentena, o, por ejemplo, la orden de inamovilidad, lo que llamamos como toque de queda, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí, y la emisión de este tipo de normas, como este tipo de resoluciones que regulan esta parte de salud, está dentro de lo que es un poco la emergencia sanitaria y no el estado de emergencia nacional. Entonces, sí, hagamos la diferencia, que uno es emergencia sanitaria y otro es estado de emergencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque además esta resolución ministerial, la 448, además ha hecho un par de cambios respecto a médico ocupacional, el personal de enfermería, ¿no? Y eso, digamos, es un cambio que tendría que extenderse en principio por lo que dure la emergencia sanitaria, ¿sí? Finalmente, otro punto sobre ya respecto a esta parte de normativa que estamos revisando es la resolución que está vinculada a SUNAFIL, ¿no? Que vamos ya a ver que, si bien estamos viendo que tiene que ver un tema de sector salud, también SUNAFIL tiene una parte de fiscalización, de que el plan de vigilancia y su aplicación tiene una parte de sector salud como del sector trabajo. Sector trabajo por parte de SUNAFIL y del sector salud por parte de SUNSOPAS. Entonces, aquí vemos que hay vigente un protocolo de fiscalización. De hecho, ya salió una noticia por parte de SUNAFIL que en materia desde la perspectiva de trabajo por respecto a los planes de fiscalización. Entonces, bueno, esta es un poco la fase de reactivación económica, ya estamos dentro de estas fases de reactivación, cómo han estado los sectores, fase 1, fase 2, ¿no? Fase 3, fase 4, ya estamos entrando, ya
ya estamos bastante avanzados en las fases de reactivación económica, acaban de reactivar los restaurantes, incluso ya con apertura al público. Entonces ya la reactivación, digamos, está avanzando. El problema en este momento, lo que estamos observando definitivamente es que estamos viendo cuarentenas reactivarse en ciertas, y eso podría representar una dificultad. Entonces ahí sí hay que tener todavía, prestar un poco de atención, sobre todo para algunas empresas que tienen que tienen sedes en otros sitios, ¿no? O que tienen plantas en otras partes de Perú. Entonces, eso sí puede complicar la situación, ¿no? Si bien estamos avanzando en las fases de reactivación y hemos estado cumpliendo los plazos que la norma ha estado estableciendo, sí es importante que observemos que se está presentando, como por ejemplo en algunas partes del país, se está poniendo fuerte la parte de cuarentena focalizada, el sur del país está un poco complicado, y eso es importante tenerlo mapeado, ¿no? Ahora, vamos a revisar ya de lleno cuáles son estos cambios que veíamos del plan de vigilancia respecto del 239 y el 448. Había visto que ustedes ya han tenido anteriormente una capacitación en temas de seguridad y salud sobre el COVID-19, vinculada al tema de COVID-19, y de hecho seguramente fue el inicio, me parece, de la cuarentena, y seguramente revisaron estos lineamientos del 239. Entonces, hoy toca ver qué ha estado cambiando, qué es lo que ha cambiado, qué es lo diferente, y cuáles son un poco los desafíos de estos nuevos lineamientos, qué se ha flexibilizado, desde cuándo rige, ¿no? Y cómo vamos a tener que estar aplicando estas nuevas normas. ¿Cuáles son las principales novedades? En primer lugar, ¿desde cuándo rige esta resolución? Bueno, está desde el 1 de julio, que entró en vigencia las disposiciones de esta resolución ministerial, la 448. Respecto a la actualización del plan, aquí hay un cambio, ¿no? El plan ya no tiene que ser actualizado mensualmente, solamente se pide la actualización cuando hay una nueva actividad o hay una modificación de alguno de los procedimientos obligatorios que estén vinculados al COVID-19. Respecto a la estructura del plan, ahora nos se pide que se incluya un flujograma de procedimientos y una lista de chequeo que esté aprobada por la resolución ministerial, la 448. Vamos a hacer ahora una comparación, por ejemplo, con los puestos de trabajo, digamos, la parte en la que se establecía el nivel de riesgo de los puestos de trabajo de exposición frente al COVID-19, el antes y el ahora. En el riesgo bajo, en la 239 no se requería contacto con personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19, ni contacto frecuente a 2 metros de distancia con el público en general. Ahora no requieren contacto con persona, lo mismo, ¿no? Pero se ha acortado este espacio. Ahora es menos de 1 metro de distancia con el público en general, o de haber contacto se puede establecer barreras físicas, ¿no? Entonces ahí, digamos, acorta un poco este espacio, y además nos dice que si hay incluso contacto con el establecimiento de barreras físicas, podemos establecer que esta persona podría ser, cuando quizás antes fue de riesgo medio, hoy ya podría ser de bajo riesgo. En el riesgo mediano, antes era una persona que estaba en contacto frecuente o por lo menos estaba en un contacto de menos de 2 metros con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no eran pacientes con diagnóstico o con sospecha de COVID-19, pero hoy son personas que o tienen contacto cercano o frecuente, o a menos de 1 metro con el público en general, ¿no? Y son casos en los que no se pueden usar barreras físicas para el trabajo. ¿Quiénes son personas con riesgo alto? Antes son personas que estaban en trabajo con riesgo potencial a exposición a fuentes conocidas o sospechosas de trabajo de COVID-19, ¿no? En este caso establecía la norma trabajadores de limpieza del área de COVID-19, conductores de ambulancia, vinculados, por ejemplo, a entierro, ¿no? Hacía una lista que no era cerrada, pero sí daba una idea de más o menos en qué casos podíamos estar ante riesgo alto. Hoy, digamos que por ahí no ha hecho mucho cambio, pero nos dice también, ¿no? Con riesgo potencial de exposición, casos sospechosos o confirmados, y hace una precisión respecto al ingreso de ambientes donde se atienden a pacientes con COVID, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles, ¿no? Digamos que en este caso de que ingresan a ambientes, tienen que ser personas que, digamos, están constantemente ingresando a estos ambientes, ¿no?
ojo con ese punto. Y riesgo muy alto son personas bueno, actualmente, como ha cambiado un poco la norma, que están en contacto directo con los casos sospechosos o confirmados y que además adicionalmente están expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Básicamente lo que se refiere a trabajadores del sector salud, ¿no? Hay un cambio también respecto a otros puntos, entonces estábamos recapitulando un poco, vemos cambios respecto a la actualización, vemos cambios respecto a cómo identificar el tipo de riesgo del trabajador, vemos cambios ahora también respecto al control de temperatura. Antes era a todos, antes al ingreso o reincorporación de los trabajadores, hoy es aleatorio, ¿no? Yo ingreso a los trabajadores y se toma aleatoriamente al ingreso de los trabajadores. Es decir, no todos ingresan y yo le tomo a cada uno, sino entran y yo decido de repente a uno sí, a uno no, voy tomando la temperatura. Eso quiere decir que yo ya no le puedo tomar a todos cuando ingresen, no. De repente, y es una buena práctica, yo puedo tomarle a todos los trabajadores la temperatura para evitar o proteger y prevenir que haya un brote en el centro de trabajo, por supuesto, ¿no? Es una buena práctica, de hecho es recomendable hacerlo, pero la norma te permite hacerlo aleatoriamente. Respecto a las pruebas, antes la norma establecía que esto era para las posiciones de riesgo mediano, alto y muy alto. Hoy ha flexibilizado también esto y solamente está para los trabajadores de riesgo alto y muy alto. Ha cambiado también el procedimiento ante un caso sospechoso, ¿no? Antes teníamos 4 pasos, digamos, para cómo proceder ante un caso sospechoso, que básicamente era la aplicación de la ficha epidemiológica, que es cómo se siente, sintomatología, ¿no? Y bueno, también lo que establecía respecto a la enfermedad, ¿no? La prueba COVID, identificar contactos en el domicilio y bueno, ya la comunicación directamente a las autoridades. Hoy ya el empleador no asume todo este procedimiento, sino que básicamente su trabajo es derivar al establecimiento de salud para el manejo correspondiente del caso. Y el responsable de la salud en el trabajo lo que sí tiene que hacer es identificar a quienes han estado en contacto, los potenciales contactos, y comunicar a la autoridad sanitaria competente o también a la IAFA del trabajador para el seguimiento, ¿no? O sea, lo que sí es importante en el caso del empleador es poder hacer un seguimiento interno y también comunicar, ¿no? a las autoridades correspondientes y además brindar el material de prevención para evitar el contagio. En este caso, lo que sí se recomienda también es hacer el seguimiento clínico. O sea, si bien yo he derivado del caso, hay una recomendación de hacer un seguimiento clínico de instancia, cómo está avanzando el trabajador, y bueno, el médico tratante o también el médico ocupacional debe emitir el descanso médico que corresponde en este caso de un caso COVID que ya se confirma, para realizar también el seguimiento que será necesario hasta el alta clínica. Nuevamente, esto no quiere decir que ustedes no puedan aplicar la prueba si es que así lo tienen previsto de pronto como una buena práctica, pero sí va a ser importante que incluso ustedes de pronto en su plan de vigilancia no lo tengan como una obligación, sino que quizás sí lo establezcan como lo dice la norma, pero que quizás ustedes internamente sí lo puedan tener como una buena práctica, ¿no? Quizás es positivo que ustedes se adhieran a la norma, pero que lo puedan hacer como una buena práctica, ¿no? Para que digamos que en una fiscalización no se los puedan obligar, pero que ustedes lo puedan hacer de manera voluntaria, ¿no? Nuevamente aquí hay como en el caso de la toma de temperatura, también está en el evitar la existencia de un brote, en el evitar también la exposición del trabajador a una situación de mayor peligrosidad, ¿no? Al derivarlo a un centro de salud, ¿no? En el que probablemente no hay una atención tan rápida, digamos. Pero la norma ha facilitado esta situación en este momento. En el caso ahora más precisamente respecto al caso del control de la temperatura, bueno, decíamos que ya respecto al inicio cambió no solamente
porque es aleatorio, sino al inicio de la jornada, sino que también respecto al término, ahora solamente se registra, digamos, las temperaturas de los casos sospechosos, ¿no? Lo teníamos que solamente se tomaba la temperatura de los trabajadores al ingreso y al término de la jornada, ¿no? Lo que sí es importante ahora es que hay una precisión respecto al registro de los casos que podrían ser sospechosos. Y la precisión de quienes que tienen alguna sintomatología que deba ser tomada en consideración, pues sí tendrían que pasar a aislamiento. Sobre el seguimiento de los contactos. El cambio ahora con el 448 implica que el seguimiento de los contactos de los casos confirmados puede ser realizado incluso por el personal de salud, del Servicio de Seguridad de Salud, o, por ejemplo, también la EPS, en coordinación con la autoridad sanitaria competente en el trabajo, ¿no? El seguimiento sí tiene que hacerse por 7 días y en algunos casos, que puede ser que corresponda, se puede emplear incluso hasta por 14 días. Se puede realizar de diferentes formas, puede ser por llamada telefónica, puede ser por medios digitales, ahora que estamos utilizando tantos estos medios digitales, o sea, pueden encontrar otras maneras de realizar el seguimiento, ¿no? Y aquí hay un cambio pues, respecto a cómo se realizaba el contacto o el seguimiento en el 239, que implicaba un cambio más o menos de 13 días, hoy vemos un seguimiento de 7 y luego una ampliación hacia 14. Lo que les decía sobre los profesionales de salud, aquí hay un cambio, ¿no? Que depende un poco del tipo de centro de trabajo, hay una diferenciación por tipo de centro de trabajo que básicamente está vinculada por el número de trabajadores, hasta 20, el responsable es el empleador directamente, ¿no? Luego tenemos el empleador con una licencia con enfermería, el empleador licenciado con enfermería y lo que llegamos a tener hasta los tres encargados de seguridad y salud, que esto es empleador, licenciado en enfermería y el médico ocupacional, ¿no? ¿Qué implican estas 3 medidas? La empresa tipo 1 debe solicitar la consultoría profesional del profesional de salud ocupacional o al CETRIP de salud, ¿no? O sea, aquí en este caso, si bien es cierto, el empleador es el encargado de seguridad de salud, sí que será importante que solicite una consultoría al profesional de salud ocupacional, ¿no? El profesional de la salud de enfermería debe contar con un entrenamiento en salud ocupacional o afines, y eso sí es importante, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que nos estamos refiriendo a que el licenciado o la licenciada en enfermería, en estos casos, va a estar a cargo de velar por la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importantísimo, necesario que tenga entrenamiento en seguridad y salud ocupacional, ¿no? La jornada máxima es de 36 horas, por cada 1.000 trabajadores debe adicionarse un profesional más, ¿no? Y el médico ocupacional debe ser especialista en medicina ocupacional, en maestría en salud ocupacional. Bueno, estas son ya, digamos, particularidades, exigencias técnicas que la norma establece, y bueno, también indica además incluso sobre un diplomado en salud ocupacional. Y nuevamente hace la exigencia que por cada 1.000 debemos tener un profesional adicional con una jornada máxima de 36 horas. Eso era, digamos, la regulación anterior. Hoy ya se ha establecido una jornada, incluso una jornada semanal mínima de 18 horas semanales. Y la diferenciación nuevamente está en base a el número de trabajadores, y se ha hecho una precisión sobre los profesionales de salud. Ahora, veamos qué medidas ha cambiado. Incluso vamos a ver, respecto al cuadro anterior, que los tipos de centro de trabajo han incrementado. Teníamos 5 tipos de centros de trabajo, hoy tenemos 6 tipos de centros de trabajo, que iban desde hasta 20, ¿no? Y luego hasta 500 a más. Y hoy tenemos de 5 a 20 y luego más de 500 trabajadores, ¿no? Básicamente, ¿qué medidas son las que han cambiado? ¿Cuáles son las diferencias que nos ha traído la 448 respecto a los profesionales de salud? Y creo que es un cambio importante, porque definitivamente aquí implica un cambio también en la forma en la que estaba manejando la seguridad y salud en el trabajo dentro de las compañías, ¿no?
Primero, hay una eliminación de la exigencia de un profesional adicional por cada 1.000 trabajadores, que era algo que yo les estaba repitiendo aquí, ¿no? Que hacía esta precisión y hacía unas precisiones técnicas en el antes. Entonces, hay una eliminación de esta exigencia. Lo segundo es que el médico y el enfermero solo son requeridos en centros del tipo 4 al 6, ¿no? Ya no están en los centros anteriores, sino que solo los tenemos en estos tres tipos de centros de trabajo. Esto quiere decir de 51 a 100 y, bueno, de 101 a 500 y más de 500 trabajadores. Luego tenemos que la jornada mínima de 18 días semanales cada uno, la exigencia que al menos uno tenga capacitación y experiencia en salud ocupacional, eso sí es importante. Los requisitos académicos solo son para empresas de tipo 6. Recuerden que acá revisamos, ¿no? Que, bueno, era importante para la 239 que tengan exigencias técnicas, ¿no? En salud ocupacional, porque estaban a cargo del personal, ¿no? Y esto era un poco lo que establecía la norma, pero ya con la 448 nos pide, sí, requisitos académicos, pero solo para empresas de tipo 6, ¿no? Y ahí es donde están las precisiones técnicas de la maestría, de la medicina ocupacional, de la capacitación universitaria mínima o el diplomado y otras exigencias específicas. Pero se repite la permanencia mínima de 18 horas semanales. Ahora, veamos un poco los problemas del sector, algunos problemas que de pronto generales que pueden estar impactando su sector, que son importantes que tomen en cuenta, ¿no? Ok, la reactivación se ha dado, está presente, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes que van a verse reflejados en la seguridad y salud, pero también en el manejo del personal, también en cómo se va a desenvolver el trabajo en los siguientes meses, en lo que queda del año y, por supuesto, en el próximo año, ¿no? Empresas que tengan que ver con el sector minero, que presten servicios del sector minero, pues se están viendo un poco contra ellas porque el sector minero ha reanudado trabajos, sí, pero solo ha reanudado trabajos pendientes. No hay grandes proyectos en este momento hasta la fecha. Hay una reducción de la capacidad de trabajo y de operación entre el 25 y 50%. No, las empresas no pueden operar al 100%, lamentablemente, porque hay una exigencia de cumplir con estándares de distanciamiento, con estándares de protección, que lamentablemente no permiten que un espacio que antes tenía un aforo de 50 personas funcione así, ¿no? Es imposible. Entonces, la capacidad de operación ha disminuido. La cuarentena focalizada, que conversábamos hace un momento, hace imposible que todos los lugares de Perú funcionen igual, hace difícil además que centros de distribución, que concesionarios que tienen en otros lugares, que plantas funcionen al 100%, y complica, por supuesto, la situación para varias empresas. Y finalmente, gestión de concesionarios es también un tema importante, porque si bien son terceros, pues la gestión de proveedores y de terceros es un punto relevante porque definitivamente también pueden tener contacto con los trabajadores y en esa medida vamos a tener que tener lineamientos claros con los terceros que se vinculen con nuestros trabajadores para evitar que pueda haber un contacto que afecte a los trabajadores y finalmente determine un potencial brote, una potencial afectación que genere algún cierre o alguna situación complicada para la compañía. ¿Qué impactos laborales pues, implican estas dificultades que vemos en el sector? Básicamente, en seguridad y salud hay algunas y también algunos impactos laborales de orden general, ¿no? Primero, brotes y cierres de locales. El principal problema que acarrea el no cumplimiento de los puntos establecidos en el plan de vigilancia, pero además, no solo de tener el plan de vigilancia, el tener un plan de vigilancia no es complicado, ¿no? Armas tu plan de vigilancia, completas cada sección, ¿no? Lo mandas por correo, perfecto. Cumplir la norma, digamos, no es muy difícil. Lo difícil es hacerlo a conciencia. Entonces, y luego llevarlo a la práctica y tener orden en hacerlo. Eso es lo complicado. Entonces, cuando nos vemos en la parte de la ejecución, si no hay responsabilidad y no hay un orden y no hay claridad en cómo se hace el plan de vigilancia y no responde a la realidad de mi negocio, sino que solamente lo he hecho por cumplir la norma, por supuesto que va a ser dificilísimo hacerle seguimiento. Y el principal problema de eso
es este punto número uno, que si yo no tengo un plan de vigilancia que realmente me asegure que yo voy a poder tener un proceso de funcionamiento en el que por lo menos puedo asegurar que el trabajo se dé de una manera segura, lo que voy a tener es básicamente un brote. Y el brote, ¿qué me genera? Primero, una automática fiscalización y segundo, probablemente un cierre del local. Y eso es incluso más caro que invertir en un buen EPP que puede generarme, evitar funcionar con tranquilidad y evitar el cierre del local, una multa, una dificultad técnica, ¿no? Un riesgo reputacional. Entonces sí que es importante no solo tener el plan de vigilancia, sino tener claridad de cómo voy a operar el plan de vigilancia, qué áreas están a cargo, cómo lo van a hacer, ¿no? Cómo voy a hacer para separar a las personas, cómo voy a hacer para rastrear los contactos. Eso es súper importante, es necesario tener claridad de cómo voy a hacerlo funcionar operativamente el plan. Un segundo punto importante son los descansos médicos y las licencias con goce. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este momento vamos a tener que poner atención a la sintomatología que puedan referir que tienen los trabajadores, ¿no? Y sin duda, tratamos de evitar que alguien que refiere tener, ¿no?, una sintomatología que se parezca al COVID esté en contacto con otros y probablemente lo mandemos a su casa. Pues sí tenemos que tener reforzados, porque ya los descansos médicos fueron desde antes de la pandemia un gran problema en muchas empresas. Entonces, hoy no va a ser la diferencia. Y sí tenemos que tener una parte muy fuerte y reforzada, si es que lo regulamos por reglamento interno de trabajo, pues regulado y muy claro, de cómo se maneja esto. Porque si el trabajador se va por descanso médico por una cosa que no es COVID, y refiere tener una sintomatología, pues sí tiene que tener claro que solamente podrá faltar si es que está realmente enfermo y tendrá que acreditarlo, y será necesario que lo haga de esa forma, ¿no? Sí hemos estado viendo casos de personas que faltan al trabajo refiriendo que se sienten mal, no ni siquiera se atienden a través de la telemedicina, no buscan acreditar, y entonces sí generan días sin trabajar, sin tener acreditación, y definitivamente es un problema para el trabajador, ¿no? Para el empleador. Entonces, ese es un punto importante para reforzar, para tener claridad, porque definitivamente hay que proteger al trabajador, pero tampoco puede ser un momento para flexibilizar indebidamente, ¿no?, las normas internas de la compañía. Y por otro lado, ver con claridad las licencias con goce. En el caso que corresponda, hay que otorgar licencia con goce a aquellas personas que tienen COVID-19. Y ojo, persona que tiene COVID-19, que es asintomática, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi trabajador que tiene COVID-19, pero es asintomático, se siente muy bien, que trabaja remoto, ¿no? Si tiene COVID-19, así sea asintomático, tiene que estar sin trabajar, porque si no, los estamos exponiendo a una situación contingente. ¿Okay? Una persona que está con COVID-19 no está apto para trabajar en la planta, en el centro de trabajo, ni en su casa. Caso contrario, así ha obtenido el alta médica y ha vuelto a salir positivo, y bueno, de repente en esa situación puede evaluarse la posibilidad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, que pueda prestar servicios. Si no es así, no es posible, ¿no? Entonces es un tema importante que tomen en cuenta descansos médicos y licencia con goce en caso de personas con COVID-19. Punto 3, fiscalizaciones del plan de vigilancia. Les decía, ¿no? Lo va a hacer la parte del sector salud y también lo está haciendo SUNAFIL. Ojo en cómo lo estamos ejecutando, cómo estamos poniendo. Ya hemos actualizado el plan, quiénes son los encargados, tener claridad con eso. Nuestro médico ocupacional, cómo lo está haciendo, área de recursos humanos de qué se está encargando, la área de operaciones de qué se está encargando, se está informando a los trabajadores, se está capacitando a los trabajadores saben utilizar los EPPs. Lo que más hemos visto durante la cuarentena, y bueno, ya no durante la cuarentena, ahora también durante esta nueva convivencia, es que la gente no usa bien las mascarillas, la gente usa muy mal las mascarillas, y eso básicamente es por desinformación. No podemos permitir que los trabajadores hagan eso, ¿no? Entonces sí que es importante también capacitarlos y que tengan claridad de cómo se utilizan los EPPs. Entonces, el plan de vigilancia no solamente es tener el documento, sino también capacitar, informar
y sobre todo que la ejecución tengan ustedes la certeza de que se pueda ejecutar de manera correcta. Ustedes definitivamente ya no pueden entrar a la esfera personal del trabajador, pero por lo menos que ustedes puedan acreditar que se les dio todos los medios y que se ejecutó de una manera correcta. Respecto a otros impactos laborales, yo me tengo en 2 puntos generales importantes. Esta es una época en la que básicamente se está dando muchos despidos, ¿no? Se están evaluando muchos despidos masivos y reducciones de remuneraciones. Aquí el punto más importante en el que yo me detendría es que lo primero que tienen que evaluar es si antes de realizar un despido, o por lo menos un despido masivo, es si realmente no hay otra medida, ¿no? La primera medida definitivamente es la de mantener el vínculo laboral, y el vínculo laboral se puede mantener con, por ejemplo, la medida de suspensión perfecta, ¿no? Que esto ataca directamente la remuneración. Pero previo al detener el pago de remuneración está el reducir la remuneración, que también es una medida que afecta a todo el personal, sin duda, pero también es una medida que permite un ahorro a la compañía, ¿no? Entonces, hay medidas que son más graduales y que además les van a permitir poder afrontar los siguientes pasos de la reactivación. Porque si ustedes ven una buena proyección o una proyección que puede mejorar hacia los siguientes meses y no tienen personal, puede ser problemático, ¿no? Ahora, si la situación es muy complicada, por supuesto, las medidas más gravosas se pueden evaluar, ¿no? Recuerden siempre que sí es necesario contar con un debido sustento económico para poder demostrar estas medidas, y que siempre este sustento tiene que estar actualizado al momento en el que ustedes van a aplicar la medida o quieren continuar aplicando la medida, ¿no? Un error recurrente es que cuando quieren continuar aplicando ya no tienen el sustento que les permite aplicar esa medida. Sobre esos 2 puntos, para los despidos será importante que ustedes evalúen si es que lo van a hacer de forma general, es decir, si van a hacerlo de forma masiva, tendrán que evaluar un procedimiento de cese colectivo. No podrán hacer un despido general si es que no es por un procedimiento, el procedimiento regular que establece la norma, que es el de cese colectivo, que requiere aprobación del Ministerio de Trabajo, que necesita involucrar al mínimo del 10% de la planilla, y que tiene su procedimiento regular y que tiene causas específicamente establecidas en la norma. La otra opción es de manera independiente, ¿no? Y que recuerden que solamente se podrá hacer por las causas justas, establecidas también normativamente, es decir, por una falta grave, ¿no? Y que se podrá hacer de manera individual a los trabajadores. Y la reducción de remuneraciones, que en este momento, y en tanto dure la emergencia sanitaria, podrá ser ya parte de negociación, incluso en algunos casos, bueno, podrá ser por acuerdo, ¿no? De partes, digamos, durante este tiempo. Y finalmente, un punto adicional es la suspensión perfecta. Bueno, la fui adelantando un poco anteriormente, y la compensación de licencia con goces contra beneficios. Durante este tiempo también de emergencia sanitaria se permite otro tipo de medidas que son la suspensión perfecta de labores. De hecho, el Ministerio ya extendió la posibilidad de aplicarla. Y la compensación de licencia con goce contra beneficios sociales. Aquí, esto es porque existe imposibilidad en algunos casos de recuperar las horas, ¿no? Entonces la recomendación es: acuerden quizás recuperar estas horas contra beneficios sociales, porque en algunos casos va a ser imposible recuperar las horas que no se han trabajado, ¿no? Entonces, es mejor ya ir adelantándose con estos acuerdos que les permitirán evitar que queden horas sin trabajar y tener mayores impactos por ese lado. Un mapa de riesgo laboral en general sobre estas medidas que se pueden presentar. Básicamente son riesgos sanitarios, económicos, legales, reputacionales y sociales. La masificación del contacto en sanitarios, que haya masificación de contacto, como les decía, brotes, cierre de local, bajas por enfermedad de personal, impacto en las familias. Económicos, que se asignen incorrectamente a recursos existentes, inspecciones, multas UNAFIL, seguridad y salud en trabajo, también por temas de remuneraciones, ¿no? Los acuerdos que se celebren con trabajadores, cierre temporal de instalaciones. Riesgos legales, juicios de reposición de trabajadores por los despidos, juicios a reitero de beneficios, remuneraciones, indemnizaciones, denuncias penales incluso por temas de seguridad y salud. Riesgos reputacionales, reclamos en redes sociales. Bueno, ahora que además estamos todos más en redes sociales y
y bueno, estamos manejando más la tecnología y prensa, mala reputación en el mercado y clientes y proveedores. Definitivamente el riesgo reputacional hoy es bastante cercano. Y riesgos sociales, ¿no? Reclamos, renuncias agresivas de sindicato, denuncias agresivas de sindicato y levantamiento de comunidades, como por ejemplo hemos visto una acción, por ejemplo, ayer, algunos actos que se han denunciado vandálicos, que se han denunciado en una minera, ¿no? Se han denunciado actos de levantamiento, entonces está pasando, digamos, que hay situaciones agresivas o de reclamos que se están dando en otras partes del país, ¿no? Que son noticia, entonces está sucediendo, vemos que existen, son reales los riesgos sociales y reputacionales también. Fiscalización y estrategia. En la fiscalización hay una novedad. Ayer salió, Sunafin informó que enviará un cuestionario a más de 39.000 empresas para que brinden información sobre cómo están cumpliendo la vigilancia y prevención. Bueno, básicamente esta es una forma en la que ya ha estado trabajando Sunafin desde hace algún tiempo, y que hace más o menos es manda preguntas para saber quiénes están cumpliendo y quienes no respondan o respondan mal. Ya tiene mapeadas algunas empresas para irse directamente a fiscalizar. ¿Cuándo empieza? Hoy. Hoy, jueves 23 de julio, desde hoy los empleadores tienen que ingresar a su casilla electrónica de Sunafin para ver si les ha llegado. No es que vaya a llegar de pronto a su negocio, sino que tienen que revisar desde el día de hoy su casilla electrónica todos los días para saber si les ha llegado esta notificación de Sunafin. ¿Para qué? ¿Para qué les va a llegar esta notificación? Para responder 46 preguntas. ¿Cuál es el tema de estas preguntas? La verificación del cumplimiento y la implementación del plan de vigilancia y control del COVID-19. ¿De qué forma va a ser este cuestionario? Van a ser cartas inductivas a las empresas principalmente que han reanudado las actividades de fase 1 y fase 2. ¿Y cuál es el plazo para responder? 10 días hábiles. Ya para cerrar, solamente meternos y poder darles algunos 3 puntos importantes sobre parte de estrategia. Quiero darles una mirada sobre una encuesta que hicimos, un benchmark que hicimos a nivel de empresas en Price, con varias empresas en Perú, y vimos hicimos un estudio sobre la implementación de políticas y protocolos en materia de seguridad y salud de trabajo, y básicamente lo que vimos fue esto, ¿no? En materia de implementación de políticas y protocolos en cuanto a costo y facilidad, vimos que, por ejemplo, la mayoría pensaba que no era tan fácil ni tan barato implementar estas políticas y protocolos, ¿no? O sea, era regularmente, y de hecho había un 31%, que digamos no es poco, que pensaba que era difícil implementar y pues un poco costoso implementar esas políticas y protocolos, ¿no? Como lo pueden observar, ¿no? O sea, regularmente difícil y también medianamente costoso o costoso. Respecto a la frecuencia de desinfección de espacios, la mayoría nos decía que lo realizan una vez al día, ¿no? Como pueden observar ahí, diario lo realizan 46% y 2 veces al día lo realizan el 32%. Ya en menor medida interdiario, una vez a la semana 9% y en otros intervalos de tiempo 4%. Sobre la entrega de EPPs, el 100% de las empresas refirieron que entregaban EPPs a los trabajadores. Estos son los EPPs que están entregando a los trabajadores: mascarillas, alcohol en gel, guantes, lentes de protección y otros. Hoy definitivamente estaría dentro de estos EPPs pues, el escudo facial, ¿no? Medidas sobre la población vulnerable, 52% ha tomado medidas especiales y el 12% se encuentra en implementación, ¿no? De lo que refirieron es que ya el 52% tomó medidas sobre la población vulnerable y un 12% todavía estaba implementándolas. Sobre esta población vulnerable, lo que veíamos es que la mayoría de medidas era que el trabajo remoto indefinido fue el 67%, es decir, la mayoría tomó la medida de trabajo remoto indefinido, y el monitoreo periódico de salud fue también otra de las medidas que mayoritariamente se tomó. Otras medidas que también se tomaron fueron vacunación preventiva contra influenza por cambio de estación o controles con el médico ocupacional. ¿Cuáles son las estrategias laborales que recomendamos para su sector? Lo primero es un tablero de control sanitario de seguridad y salud, es decir, tener mapeados el tema de seguridad y salud. Como les decía, yo tengo mi plan de vigilancia, pero tengo que establecer cuáles son los objetivos que yo voy a ir mapeando semanalmente, mensualmente,
quincenalmente, para que se pueda cumplir lo que está en el plan de vigilancia. El plan de vigilancia es un documento que está muerto si yo no tengo cómo mapearlo. No funciona si yo no le doy vida a través de un mapeo constante y de una revisión constante de su ejecución. Un punto 2 es un cuadro de asuntos en trámite, un semáforo de prioridades de estos asuntos que yo tengo mapeados como importantes. ¿Cuáles son los que tienen mayor relevancia, ¿no? Y quiénes están a cargo? Punto 3, atención de casos COVID y acciones de control frente al rebrote. En cuanto existen casos COVID, tenerlos mapeados y, por supuesto, a todos los contactos y el control frente al COVID, el control frente a un caso de rebrote o brote en el centro de trabajo. Una práctica que recomendamos mucho y que hemos visto en varios clientes es que ustedes puedan dividir a sus trabajadores en la medida de lo posible por equipos, ¿no? Algunas empresas lo han hecho por colores, otros lo han hecho por horarios, otros lo han hecho por zonas, con el objetivo de mapear los contactos. Esto es que un trabajador que salía positivo, la empresa podía mapear quiénes habían sido los que habían estado en contacto con él, porque sabían que, por ejemplo, todos los amarillos solamente podían haber estado con los amarillos. Entonces, podíamos mapear quiénes eran los contactos y nadie más podía haber estado en contacto. Por lo menos podíamos tener una idea más certera de quiénes habían estado en contacto con esa persona. Esto te permite tener una mayor capacidad de atender el caso y de hacer un seguimiento a los posibles contactos. Recuerden que el contacto también se tiene que ir a cuarentena, entonces aquí importantísimo tener mapeados los casos y también aquellos que han estado en contacto directo con un caso COVID. Eso por mi lado, muchas gracias, espero que hayamos podido revisar todo con respecto a las normas de seguridad y salud con detalle y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Tenemos aquí algunas consultas referente justamente a este tema de seguridad y salud en el trabajo. Respecto al personal de salud en una empresa que tiene implementada el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la exigencia que tiene? Sí, bueno, si tienes implementada el área de seguridad y salud en el trabajo, en este momento lo que tienes que hacer igual es tomar en cuenta lo que establece la 448. O sea, independientemente de que tengas el área de seguridad y salud, sí tienes que seguir los lineamientos de la 448. Eso quiere decir que si estás dentro, tienes que valorar dentro de qué tipo de empresa estás y cumplir con el personal requerido mínimo. Eso sí es independiente de que incluso ya tengas implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, tengas con el médico ocupacional o no. Y por lo que dure la emergencia sanitaria, tenemos que regirnos por lo que establece esta resolución ministerial, ¿no? Eso independientemente de que, digamos, se van a mantener los otro tipo de obligaciones, ¿no? Eso quiere decir que seguiremos capacitando, seguiremos teniendo el deber de prevención, viendo los temas ergonómicos, por ejemplo, para nuestro personal que esté en trabajo remoto. Eso no ha desaparecido, pero para el tema de definitivamente nos seguirá acompañando por un buen tiempo y hasta que tengamos la vacuna, probablemente se siga extendiendo la emergencia sanitaria y tendremos que mantenernos con los lineamientos que establezca el gobierno hoy, el 448, para proteger a los trabajadores y cumplir las normas de seguridad y salud de trabajo. Ok, perfecto. La siguiente consulta es si la norma te indica derivar al trabajador sospechoso con el virus a un centro de salud o a su domicilio para la observación correspondiente. Si tiene el virus, si está con COVID, o sea, si tú ya le pasaste la prueba, perdón, ¿me puedes leer la pregunta otra vez? Sí, claro que sí. Si la norma te indica derivar al trabajador sospechoso con el virus a un centro de salud o a su domicilio. Sospechoso al centro de salud. Correcto. Dice así, nuestra empresa se activó con la aprobación del plan por parte del MINSA y produce con la anterior norma 239. Ahora con la nueva norma 448, ¿cuál es el plazo que se tiene para poder implementarla? No hay un plazo de adecuación, digamos, solamente tienes que hacer los cambios que corresponden y ya hacer las modificaciones, digamos, ¿no? Pero no hay un plazo específico de adecuación, simplemente que una vez que se derogó, ya tenemos que hacer todos los cambios que corresponden. Ahora, básicamente son de flexibilización, ¿no? Es más exigente la 239 que la 448. No es que
ahora tengas que pedir algo más para que no tenías antes, ¿no? En realidad tienes una mayor aprobación, digamos, que ahora, que antes. Entonces, digamos, estás mejor. Solamente que ahora tendrás que flexibilizarlo y justamente por eso cambiar tu plan para que cuando venga la fiscalización, además, no se te exija estas normas mucho más inflexibles que tienes seguramente en tu plan y que ahora están mucho más sencillas respecto a la 448. Correcto. En la estructura del plan, en el punto 5, indica responsabilidades para el cumplimiento del plan. ¿Qué significa exactamente este punto? Punto 5 de la estructura del plan. De los lineamientos, me indicas, porque en los lineamientos, o sea, los lineamientos la estructura que tú tienes que tomar en cuenta son solamente los lineamientos, digamos, y algunas consideraciones para el regreso al trabajo, ¿no? Lo demás, no sé si me podrías ampliar tu pregunta sobre la responsabilidad para poder darte ahí algún alcance. Sí, Adriana, estamos consultando, como esto ha sido por medio del chat, estamos haciendo la consulta exactamente a qué se refiere Ok. para poder ampliarlo. Vamos, si no, por mientras a alguna consulta adicional. ¿Las fiscalizaciones serán también físicas o solo electrónicas? Y otra consulta de esta misma persona es, ¿qué documentos primordiales debería tener ante alguna fiscalización? Ya, a ver. Mira, principalmente van a ser electrónicas, pero eso no se impide de ninguna manera que puedan hacer una constatación física. ¿Podrían hacerlo? Sí. ¿Qué deberías tener? Principalmente tu plan, definitivamente. Deberías tener la constancia de haberlo informado, deberías tener la constancia de capacitación a los trabajadores, la constancia de entrega de los CPPs, además de no solamente de cómo se ha entregado el plan, sino de la capacitación que se ha dado específicamente de este plan, de cómo se ha informado este plan, y que constantemente además se esté dando información respecto al mismo, ¿no? Dando que esté señalizado, que tengas constancia de la señalización en cuanto a cómo indica el plan, ¿no? Hay una parte específica del plan sobre los espacios, y eso es importante que tú tengas cómo demostrar que se está dando de esa forma, ¿no? Eso va a ser, si es que es electrónica, vas a tener que tener constancia de que eso es así, ¿no? Si es que hacen una constatación física, entonces, bueno, van a poder comprobarlo. Pero digamos que sería bueno que guarden constancia de eso por si se los piden de forma electrónica, ¿no? Ahora, respecto a la parte de la estructura, veo que me dicen que está en el anexo, ya me hicieron la precisión ahí, veo que es el anexo 5, y me dicen responsabilidades para el cumplimiento del plan. Sí, aquí en las responsabilidades para el cumplimiento del plan, básicamente es qué áreas estarían encargadas, ¿no? Áreas estarían encargadas de su cumplimiento, que era un poco lo que yo les decía, y básicamente es quiénes van a estar a cargo de los puntos importantes del plan, de cómo se va a ejecutar, aparte de médico ocupacional, las áreas que van a estar a cargo de determinados aspectos del cumplimiento de las medidas que están, de los lineamientos que están detallados en el plan. A eso se refiere. Para acceder a la casilla SUNAFIL, tienes que entrar con tu clave de sol. Sí, la persona infectada, el contacto directo, se tiene que ir a cuarentena. Sí, lo que pasa es que cuando ha tenido contacto directo, y lo dice la norma, me permites que te digo específicamente en este momento. El 7.2 de la norma te dice, ¿no? El 7.2.2.2 te dice, identificarse un caso sospechoso, tomar conocimiento de ser contacto con un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas por el profesional de salud. Bueno, y ahí te indica que se deriva, ¿no? al caso que es sospechoso, que no tiene en ese caso que digamos, el trabajador directamente aplicarle la prueba, pero sí tiene que irse a cuarentena, en realidad, por de identificarse, indica directamente un caso sospechoso en contacto confirmado durante los 14 días de aislamiento calendario, de aislamiento o cuarentena, y antes al regreso al trabajo se realiza la evaluación clínica, ¿no? Es más, se le emite un
bueno, es más, se le podría emitir un descanso médico, digamos, por el periodo de aislamiento o cuarentena. Eso en realidad por el caso del contacto directo, pero tiene que ser un contacto directo, ¿ah? En el caso de un trabajador con COVID confirmado, no un caso sospechoso, no un contacto con casos sospechosos. Ahora, definitivamente acá tendrá que haber también revisión, ¿no? De un seguimiento del médico ocupacional. Correcto, es correcto. Solamente aquellos que, es correcto, solamente serán a que estarán en contacto directo con el infectado, solo contarán o se irán a cuarentena aquellos que hayan estado en contacto directo sin el EPP, sin la protección personal, que hayan estado a menos de 1 metro, solo en esa situación. Muchas gracias, Adriana. Creo que todas las consultas que nos han hecho llegar han sido resueltas. Por ahí están preguntando también si vamos a compartir con ustedes la presentación. Sí, posteriormente, en el transcurso del día de hoy, les vamos a hacer llegar la presentación por si necesitan revisar algún punto específico con sus equipos. Les agradecemos a todo el equipo de Pricewaterhouse por habernos permitido llegar a ustedes esta mañana, en especial a nuestra especialista que nos ha acompañado, Adriana Tapia, y a todos también los espectadores que nos han seguido el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.